en la cabina central en Lima. Y ahora vamos a hablar de nuestro patrimonio cultural, el material y el inmaterial. Vamos a hablar del inmaterial, que son las danzas. Ustedes dirán, pero las danzas las veo, hasta las puedo tocar a los que bailan, pero es un conjunto de valores culturales, de formas, de hábitos, de coreografía, Claro. que eso es abstracto, pero eso nos lo puede explicar mejor y a raíz de que se ha declarado Patrimonio Cultural de la Nación la danza del Cuyu Guantui en Huancavelica, que es más que una, es todo un musical, ¿no? Todo el pueblo está en un musical, pero esto que nos habla el ex ministro de Cultura y arqueólogo Luis Castillo Batters. Bueno, no es una danza, es un ritual que abarca varios días porque es un ritual que consiste en ir a un bosque, cortar unos árboles, traerlos, lo cual es una actividad que cada uno de los ayllus que conforman la comunidad los trae, los pone en la plaza de armas para ser usados luego para fines públicos. O sea, el pueblo se convierte en un musical con coreografía. Claro, claro. Entonces el primer día traen los troncos, el segundo día los ejes, y así entonces tiene varias partes, como suelen ser. Mira, el patrimonio cultural inmaterial es un poco entendido. Son los saberes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO, de la humanidad, que es el puente, ¿no es cierto?, colgante que tenemos en el Cusco. De Quechua-Chaca. De Quechua-Chaca, exactamente. Y entonces, no es el puente, porque el puente en realidad no existe, cada año lo cortan y se va. Es el saber, son las tradiciones, las nociones, vamos a decir, la ciencia popular detrás de la construcción del puente, ¿no? Puede ser la medicina, puede ser la gastronomía, ¿no es cierto? Y así tenemos algunas declaraciones de algunos de nuestros productos gastronómicos. Entonces, es todo aquello que no tiene esa, digamos, corporeidad, eso físico del monumento arqueológico, del resto que va a un museo, ¿no? Entonces, esta categoría que ahora es casi tan potente como la categoría del patrimonio cultural, digamos, de la humanidad, el monumental, ¿no? Sí, precisamente, señor Castillo, respecto a eso quería consultarle que se declare Patrimonio Cultural de la Nación, esta actividad colectiva, ¿qué implicancias tiene para esta tradición? ¿Hay un involucramiento mayor por parte del Estado? ¿Hay un mayor gasto en el presupuesto? ¿Cuáles son los efectos que va a tener esto? Lamentablemente no implica un gasto mayor. Es un reconocimiento que empieza abajo y va de abajo para arriba. Es decir, es la comunidad la que hace el expediente técnico, a veces contrata gente experta, con antropólogos, ¿no? Gente que se dedica a esto, y ellos presentan y promueven su propia actividad. Ahí cerca de donde usted vive, en Moche, hace unos años estuvimos para la declaración de la Virgen de Moche, ¿no es cierto? Y todo lo que está alrededor, la sopa teóloga, ¿no es cierto? Y todo lo que hay en los rituales que hay. Entonces, fue un movimiento que empezó desde abajo, apoyado por alcaldes, por políticos, por congresistas, y que llegó a convertirse. Entonces, una vez declarado, no es que reciba un fondo. Por un lado, las comunidades pueden usarlo para la promoción de sus actividades culturales, del turismo local, pero por otro lado también es una razón de orgullo, porque es mi virgen, ¿no?, la que ha sido declarada. Cuando fuimos a UNESCO hace varios años para lograr la declaración de la Virgen de Candelaria en Puno, ¿no?, nuestra principal oposición era Bolivia. Bolivia no quería que se declare la Virgen porque decía que habían demasiadas cosas en común, sobre todo a nivel de música y danza, con Oruro. Entonces, nosotros y los puneños estaban miles de personas en la plaza de armas frente a la catedral esperando que el UNESCO finalmente dijera ya, se declara. Entonces, fue una fiesta popular, fue una algarabía que le dio a su tradición un sitial en el mundo, ¿no?, que es único y que debería de empezar, evidentemente, aquí como una declaración de patrimonio cultural de la nación, ¿no? Sí, como dice Luis Castillo Batters, ex ministro de Cultura, el patrimonio pues es algo que nos tiene que hacer sentir orgullosos, el material y el inmaterial, pero hay que decir que no solo es una cuestión de simple orgullo que se puede dar en todas partes, no, el Perú realmente tiene una riqueza cultural tal que eso va a ser difícil que objetivamente lo juzguemos solo nosotros, pero el mundo, la UNESCO, que es el órgano de las Naciones Unidas que ve el patrimonio cultural de la humanidad, ya ha reconocido, y son reconocimientos, es una lista muy, muy selecta, ha reconocido a
tú mencionabas el puente Queihuachaca, pero ya hay otras danzas reconocidas. Sí, los huacones de Mito, por ejemplo. La huaconada de Mito, la danza de tijeras, Sí. ¿no? Los atajos de negritos y las payitas, que eso fue el último, la danza del huititi, El huititi. y la fiesta de la Candelaria, que bien mencionaste. Sí, y en realidad, fíjate, nosotros somos parcos en esto, porque, por ejemplo, alguna vez tuve que visitar Arabia Saudita, ¿no?, que tiene bastante más recursos que nosotros, y ellos tenían en una pared colgado los años 2025, 26, 27, con el nombre de los sitios que querían sacar adelante para su declaratoria. Es decir, invierten una cantidad enorme de dinero tanto en el patrimonio material, que es el que más les interesa porque eventualmente puede atraer más turismo, como el inmaterial. Entonces, digamos, nuestro número es relativamente pequeño considerando la magnitud de la cultura en este país. No solamente la cultura, otra vez, mueble e inmueble, material, sino las tradiciones, las lenguas que encontramos por todo nuestro país. Y hace un momento hablábamos, ¿no?, de que, claro, es difícil poder participar en este tipo de rituales, en este tipo de eventos, porque no hay muchas facilidades. Y la razón es muy simple, no están pensados en que nosotros vayamos a verlos. Son de la comunidad para la comunidad, lo cual significa que los portadores, ¿no es cierto?, están plenamente en posesión, en uso de su tradición. Y eso es un síntoma de salud, ¿no? Porque cuando un ritual se convierte en algo que organizamos para los turistas o para alguien, ya perdió su originalidad, ¿no es cierto? Entonces, parte de los compromisos que están asociados con estas declaraciones son las salvaguardas, ¿no? Asegúrame que esto va a continuar, que lo vas a cuidar, ¿no? Cuando se trata de un bien físico, como el Capañán, por ejemplo, que está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues tenemos que comprometernos a que esto siga funcionando como ha funcionado hasta ahora. Pero cuando estamos hablando de un ritual, es un poco más complicado. Pero estas salvaguardas no están reñidas con el turismo, con promover el turismo. No, pero hay que tratar de que el turismo no consuma nuestras tradiciones. Mira, si tú vas hoy día a la ciudad, lamentablemente es así, hay que decirlo, si tú vas a la ciudad de Pisac, el monumento arqueológico es una preciosura, está en excelente estado, pero el pueblo de Pisac es un pueblo que ya ha perdido completamente su originalidad. Tanto así que si tú vas a la antigua plaza que tenía un árbol inmenso, eso ya no es una plaza, es un mercado, está totalmente invadido 24 horas al día, 7 días a la semana por comerciantes. Entonces, tú que has sido ministro de Cultura, ahí hay un equilibrio importante, pues, porque si estas tradiciones son tan hermosas y el que las hace ciertamente las hace para ellos, pero al buscar estos reconocimientos quiere que se reconozcan y por lo tanto va a entrar en conocimiento de los demás, que van a querer conocerla, y es una manera de, a la vez que reafirmo mi identidad con la tradición, estoy sintiendo el orgullo de que me vean y me aprecien. ¿Cuál es ahí el equilibrio? Mira, el equilibrio en realidad no es una fórmula, podríamos tratar de ver algunos ejemplos donde funciona, ¿no? Y funciona en lugares, en el Cusco funciona, creo yo, bastante bien, porque tú puedes ir, por ejemplo, al Corpus en junio, ¿no?, que es una fiesta maravillosa. Estado, ¿no?, sí. que tiene 3 fases, ¿no es cierto? El momento en que entran las santas de todas las iglesias, el momento en que se aposentan en la catedral, ¿no?, y el momento en que salen y regresan a sus respectivas iglesias y capillas. Pero si bien es una cosa realmente espectacular, que digna de cualquier visita turística, es una cosa auténtica. La gente baila, la gente participa, la gente está activamente involucrada. Tú no sientes que lo han hecho para el turismo, cosa que sí sientes, lamentablemente, si vas al Inti Raymi. Te das cuenta de que eso es una fiesta, que además sabemos que fue inventada, ¿no es cierto?, que es hecha estrictamente para promover el turismo. Un poco de cartón piedra, rodeado de la piedra verdadera de Sacsayhuamán, ¿no? Sí, un poco de cartón piedra. Pero entonces una salida podría ser, porque el que quiere ir, por ejemplo, a la Semana Santa en Ayacucho, ¿no?, que es un clásico, no va a encontrar hoteles, va a encontrar demasiada gente, los ayacuchanos van a tratar de acogerlo porque es importante para su negocio turístico, pero entonces la salida puede ser difundir más audiovisualmente estos rituales. Sí. Bueno, la Semana Santa en Ayacucho ha perdido un poco de su religiosidad y se ha convertido en una fiesta, ¿no? Y eso no es lo más sano. Pero
Pero sí, yo creo que tienen que organizarse las comunidades mejor. Esta es una oportunidad definitivamente y todos quieren aprovecharla, ¿no? Y yo creo que hay pasos. ¿Sí? En realidad hay gente que sabe hacerlo. O sea, tú tienes que recurrir a personas que te pueden ayudar a que estos rituales se conviertan en un producto, ¿no? Sin alterar su autenticidad. Porque la autenticidad sigue siendo el principal, digamos, efectivo que tenemos. Es decir, la gente cuando viene del extranjero al Perú dice que ha sentido esa autenticidad, ¿no es cierto? No le han montado la cosa. Cuando se pasea por el Cusco, por Puno, en el sur del Perú, no siente que esto es algo, es una Disneylandia, digamos, no. Son comunidades de verdad. Por ejemplo, al visitante extranjero, cada vez más le encanta ir a los mercados. No sé si tú has visto, incluso aquí en Miraflores, en el mercado de Surquillo, no, hay tours para ir a ver y entonces te cuentan las verduras, el pescado, no sé qué, ¿no? Y la gente se sorprende porque eso ya en los países del primer mundo ha desaparecido. Entonces, si tú vas a Ayacucho o vas a Trujillo, ándate al mercado. Y en el mercado vas a poder comer un rico desayuno con tu frito, ¿no es cierto? Vas a poder almorzar y de repente, ¿no? Vas a tener ahí un arroz con cabrito a la trujillana, que no es lo mismo que el chiclayano. Entonces, y te van a explicar. Entonces, eso significa que la gente cada vez busca más autenticidad. Bueno, mientras Carlos está saboreando qué va a almorzar ahora en Trujillo, además que Trujillo, ciudad hermanada con Lima en el ranking del top 10 del top 10 de TomTom Traffic, de como las ciudades con más tráfico en el mundo, nos vamos a una pausa, a un mensaje de nuestros anunciantes y regresamos con el exministro de Cultura. Fernando Vivas y Carlos González los acompañamos esta mañana y estamos en la cabina de RPP, en nuestra sede central en Lima, con el señor Luis Castillo Batters, exministro de Cultura. Señor Castillo, respecto al Cuyo Guantúi, que se declare como Patrimonio Cultural de la Nación, definitivamente esto ha significado todo un proceso y esfuerzo de la comunidad, de las autoridades y tal vez de especialistas. Le pregunto, ¿hay una lista de espera de actividades o espacios culturales en otras partes del país que también están solicitando que se declare como patrimonios culturales de la nación? Imaginamos que la lista es larga. Sí, bueno, no sé exactamente en este momento, pero siempre ha habido una lista larga. Es un proceso que toma tiempo, que tiene una serie de, digamos, de pautas, ¿no? Y de pasos a seguir. No es arbitrario. Originalmente, bueno, se declaraba muy rápidamente, así como se declaraba también las casonas en el centro de Trujillo, ¿no? Pero ahora lo que sucede es que hay un procedimiento. Hay que cumplir con una serie de procedimientos, hay que hacer una serie de verificaciones y hay una subdirección en el Ministerio de Cultura que es muy profesional y que no solamente lleva esto, no solamente es un ente regulador, sino es el que acompaña el proceso con las comunidades. Y generalmente aquí, por ejemplo, un actor importante es el congresista de la región, ¿no? Que en vez de estar haciendo otras cosas, podría hacer esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque él puede ir a la comunidad, la promueve, junta a los alcaldes, consigue algo de fondos. Es decir, es algo que está muy cercano a la práctica. Claro, y algunos lo hacen, ¿no? Y algunos son magníficos. Con la ley declarativa, ¿no? Pero estábamos conversando en la pausa con el exministro y en realidad hay otras formas de que sí se puede hacer un turismo, no necesariamente en la fecha de la fiesta, ¿no? Por ejemplo, yo fui hace unas semanas a Paucartambo, no pude ir a la festividad, era muy complicado ir, van miles de personas en la carretera, no hay alojamiento en Paucartambo, que es una ciudad no tan cerca de Cusco, pero había un museo que exhibía los trajes, pero estaba cerrado y no pude entrar. Problemas de ineficiencia de autoridades locales que no tenían abierto el museo. Y así, pero hay otros patrimonios inmateriales, no solo de la nación, sino de la humanidad, como por ejemplo las costumbres estas del tejido de los chullos en la isla de Taquile, que cualquier día puede ser explicado a los turistas y eso funciona perfectamente y es absolutamente auténtico y ahí está, disponible a la visita de cualquiera en cualquier día del año. Claro, ahora, muchas de nuestras declaraciones de patrimonio son de festividades que tienen una fecha fija. Es decir, este ritual en Huancavelica no se celebra en cualquier momento, se celebra siempre con una regularidad. Y además esa regularidad puede estar relacionada con ciclos agrícolas o ciclos naturales. Te das cuenta de un ritual de cosecha, por ejemplo. Entonces no puedes, ¿no? Ahora, ¿puedes hacer una escenificación? Por supuesto que puedes hacer. Puedes hacer algo,
para que el turista pueda ver y gozar y conocer nuestras tradiciones, sí, pero eso ya es un paso que va a la profesionalización de los rituales, ¿no? Yo creo que hemos tenido una experiencia magnífica, por ejemplo, con lo que ahora se llama el Ballet Nacional de Folclore, que ha tomado muchos de estos bailes y los ha profesionalizado, ¿no es cierto?, y los presenta en espectáculos que se llaman retablo, que son maravillosos. Yo creo que donde cojean es en el punto en que no te explican el contexto. Tú vas a ver un espectáculo de retablo y no te dicen esto viene de Huancavelica, este es el contexto. Es decir, deberían darnos más información, porque además eso quizás te abra el apetito y te apetezca ir a ver el ritual en su momento, en su lugar, ¿no? Como, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Y claro, eso viene de la mano ya de un desarrollo turístico que es una profesión diferente, ¿no? Que es cómo hacer que los servicios que se necesitan estén disponibles. Y estas sugerencias y recomendaciones que usted brinda, ¿no dependería directamente de las direcciones desconcentradas de cultura que muestren una mayor preocupación por mejorar los escenarios turísticos y también que las visitas de los turistas nacionales o extranjeros sean más cálidas? Sí, definitivamente. Mire, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, yo nunca entendí, incluso habiendo estado bastantes veces en el Ministerio de Cultura, por qué no teníamos una categoría de declaraciones de patrimonio cultural regional, que no tengan este sello nacional, pero que, por ejemplo, en La Libertad hay tantísimas cosas que podemos, en Huamachuco, en Santiago de Chuco, ¿no es cierto?, en cómo se llama, o sea, es riquísima la tradición cultural, ¿no? Y las vírgenes que tenemos, y los bailes, y las fiestas. O sea, solamente en Huamachuco el izamiento del pabellón nacional es una cosa impresionante. Pero no trasciende. O sea, ¿conoces eso, no? No conozco Huamachuco. Y si no conoces Huamachuco, no sabes lo que te estás perdiendo. Tiene 3 sitios arqueológicos que son increíbles. Sí, Marca Huamachuco, ¿no es cierto? Cerro Miraflores y Viracochapampa, un sitio Huari en Ayacucho. Increíble. Entonces, pero no hacemos un trabajo. No. Ahora, los trujillanos tienen el defecto de que para los trujillanos la libertad es alrededor de la avenida, ¿cómo se llama? La avenida España, ¿no? O sea, toda la libertad es la avenida España, ¿no? Chan Chan es como una especie de extensión. Es decir, yo trabajo hace 40 años en Chepén, ¿no? Y nadie sabe que estamos trabajando ahí, porque ya Chepén está, pues, qué sé yo, en el lindero con Lambayeque, ¿no? ¿Cómo será de Chepén? Que en Chepén se hace el arroz con pato con loche, y eso es un pecado en Trujillo. Y no te pregunto cuál es el gentilicio de los chepenanos, porque hay otra derivación que no es apropiada. La perla, por favor, la perla. Quería aprovechar para preguntarte, porque tú eres arqueólogo y en realidad estás más asociado con el patrimonio material, que siendo material se debería visitar en cualquier momento. Porque ¿para qué reconocer, para qué conservar si no es para poner en valor? Porque es muy bueno, sí, conservar per se, tener esa joya bien cuidada, pero si no la ponemos en valor para que los peruanos nos identifiquemos al visitarla. Sí, ahora, eso tiene dos aristas, ¿eh? Hay cosas que investigamos para simplemente conocer el pasado, para construir la identidad. O sea, hay aspectos de la investigación arqueológica que no necesariamente trascienden al público y por lo tanto hay excavaciones y sitios que no necesariamente van a estar abiertos, digamos, para la visita. No necesariamente una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero sí existe y debe existir un margen importante. Y ya que mencionamos a la Libertad, efectivamente, las huacas de la luna, ¿no? Del sol y de la luna, ¿no? El brujo, y en realidad, bueno, yo no conozco muy bien, en la Libertad hay 2000 sitios arqueológicos impresionantes, ¿no? O sea, el Cerro Chepén, por ejemplo, ¿no? Ahí en la provincia de la que yo soy ¿no? Ciudadano, qué sé yo, ilustre, ¿no? San Ildefonso, son sitios arqueológicos increíbles. Imagínate, Cerro Chepén, ¿no? La ciudad de Chepén, que está en la falda de una montaña, en la parte de arriba tiene una ciudadela de piedra que primero tiene una muralla de 8 metros de alto, en la punta del cerro, a 300 metros encima del valle. Y arriba de esa muralla hay una ciudadela que parece, si la restauráramos, parecería Machu Picchu. ¿Cuánta gente la conoce? ¿Usted la conoce? No, yo no la conozco, ¿No? pero conozco Chanquillo, que hace unos años no había ni guía, descuido total, y ahora es un patrimonio reconocido por UNESCO y que ya está puesto en valor. Entonces hay que seguir. Bueno, el sitio se ve igualito, no se puede llegar si no tienes una camioneta 4x4 es difícil de llegar.
tendría que haberse hecho un trabajo para poder integrarlo y poderlo visitar, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los sitios que todavía tiene que desarrollarse más, ¿no? Y ahora, en el Perú, ¿cuántos sitios podemos abrir para que la gente visite? O sea, ¿cuál es el límite? ¿Te das cuenta? Porque tampoco no puedes, cada sitio que abres es un sitio que tiene que tener guardianía, mantenimiento, boletaje, ¿no? Es decir, que también hay un límite. Mira, en Lima, ¿cuántas huacas crees que hay en Lima? Oh, debe haber más de 100. 330 huacas. ¿Y cuántas puestas en valor que se pueden visitar? Poquísimas, poquísimas. Pero es que incluso, mira, Lima es un caso excepcional. Los limeños no sabemos esto, pero nuestro valle del Rímac es una de las zonas arqueológicas más importantes de todo el Perú. O sea, tienes desde la Huaca San Marcos, que es gigantesca, la Huaca Pucllana, ¿no es cierto? Y puesta en valor. Y puesta en valor y con digamos, una orientación interesante, ¿no? Es este sistema por el cual la gente paga para visitar, va al restaurante, parte del dinero es lo que financia todo el trabajo de investigación. Entonces, sí hay posibilidades de hacer cosas. Hay huacas, por ejemplo, Huantinamarca, es una huaquita chiquita que está en lo que antes era la Feria del Pacífico. Ahora, que ya no hay feria, hay unos edificios y esta huaca, que es chiquita, está en el medio de una especie de parque, de una zona social. Es una suerte de adorno. No se puede entrar ahí, es muy frágil como para que la gente esté entrando. Está rodeada de un cerco bajo y la gente puede mirar y es bonita, muy linda. La han integrado. No todo tiene que tener el mismo, no todo es la Huaca de la Luna que uno va, ve y se sorprende de los murales, ¿no? Aun cuando últimamente ha habido un accidente terrible, un descuido terrible en la Huaca de la Luna y se han malogrado aparentemente, o por lo menos se han dañado algunos de los murales. Entonces, por las lluvias. Entonces, quería preguntarle, señor Castillo, antes que nos gane el tiempo, respecto a la tunatada, porque está la festividad del 20 al 25 de enero, que también ha sido declarado como Patrimonio de la Nación. Si nos puede explicar, por favor. Bueno, no la conozco en detalle, no recuerdo, como decía Fernando, no soy experto en patrimonio cultural inmaterial, pero todas nuestras fiestas merecen ser exploradas, merecen ser disfrutadas. En primer lugar, por las personas que portan esta tradición cultural, son los propietarios, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que hay que hacerlas extensivas a la comunidad en general, ¿no? Hay que socializarlas, como podríamos decir. Y eso es un proceso que toma tiempo y que, hay que entender esto, requiere de expertos, gente que realmente sabe cómo hacer estas cosas. Y creo que por ahí es donde nosotros flaqueamos. Ponemos a un arqueólogo, ¿no es cierto?, a dirigir un sitio turístico. Para eso no fue formado el arqueólogo, ¿no? O ponemos a un antropólogo a dirigir una festividad, por ejemplo, de cara a un uso comunitario. Tampoco fue formado para eso. Tienen que ser gestores culturales y todos, en el fondo, todos los peruanos tenemos que ser gestores culturales de nuestro patrimonio material e inmaterial. Bueno, Carlos, ya llegamos, muchas gracias al ministro Luis Castillo Batter, ya llegamos al fin del programa de Ampliación de Noticias.